Bueno, buenas noches. Nos correspondió la presentación del ciclo Otto, que es el ciclo ideal para las máquinas de encendido por chispa. Mi nombre es Juan Felipe Huertas y acá están mis integrantes. Bueno, tenemos que el ciclo Otto, ¿qué es? Es el ciclo termodinámico que se aplica en los motores de combustión interna, como se puede observar acá en estas imágenes, que se conoce como combustión interna cuando este proceso se lleva a cabo dentro del mismo cilindro, en la cámara de combustión. Acá en esta gráfica se puede observar las fases, que son la admisión, compresión, la expansión y el escape. En teoría se conocen 6 fases, pero 2 de esas se van a anular, porque es un proceso que cuando un proceso termina, una fase ya está dando comienzo a la siguiente. Entonces, por eso se anulan 2 y quedan solo las 4 que se conocen acá, que se acaban de nombrar. Algo sobre el origen. Se da el nombre en honor a Nicolaus, a Otto, pero quien diseñó el ciclo como tal, quien lo planteó, es Beaux de Rochas. Hubo aquí como un conflicto y a este personaje, Beaux de Rochas, quien nació en Francia, se le dio una contribución económica por su aporte, pero quien en última se llevó el reconocimiento fue Otto, y es por esto que se le asigna este nombre, ya que esta persona fue quien diseñó y construyó la máquina utilizando el planteamiento del ciclo. Esto se dio en Alemania en 1876. Ahora, acá tenemos los componentes. Están las válvulas, bujía, cámara de combustión, pistón, biela y cigüeñal. Acá, entonces el cigüeñal es quien está haciendo un movimiento giratorio que permite que la biela llegue al pistón y avance en sentido vertical por el cilindro. Acá están las válvulas. Esta es la admisión que permite que pase el combustible, la mezcla, aire-combustible. Está la bujía, que es la encargada de generar la chispa para que se dé la combustión. Y está esta válvula que se va a abrir para cuando ya haya pasado la combustión, salgan los gases producto de este proceso. Ahí están las fases: admisión, compresión, expansión y escape. Acá en la admisión, como decía anteriormente, la válvula está abierta para que la mezcla de aire-combustible, que el combustible para estos motores es gasolina, el cual es una mezcla de hidrocarburos obtenida de la destilación fraccionada del petróleo. En este proceso, el pistón está en punto muerto superior y baja hasta el punto muerto inferior para recibir la mezcla. Luego sube para hacer la compresión. En este proceso las válvulas están cerradas, igual que en la expansión. Entonces, cuando ocurre esto, se compresiona la mezcla, ocurre la combustión, vuelve y desplaza el, el pistón para que luego se abra la válvula de escape y puedan salir estos gases. Acá en este ciclo, cuando son de 4 tiempos, ocurre en 2 fases. O sea, dan 2 vueltas el cigüeñal para que se complete como tal el ciclo. Es una vuelta por cada 2 fases. Tenemos acá el motor de 4 tiempos. En este motor, quien tiene el control, así como decirlo, las válvulas, la que permiten la entrada y la salida. Como decía, una está abierta para que entre el combustible y luego se cierra, y al final del proceso la de escape se abre para que salgan los gases. Es contrario a lo que ocurre acá en la de los de 2 tiempos. Se tienen esos 2 tiempos: el primero, que es compresión y aspiración, y el segundo, que es explosión y escape de gases. Acá se puede observar que quien determina en qué momento salen y entran a la mezcla y salen los gases es el mismo pistón, ya que tiene que hacerlo, no hay válvulas. Por eso este motor solo tiene 2 tiempos. Ahora, tenemos conceptos importantes que es necesario que pues, se nombren. Tenemos la relación de compresión. Esta relación es la relación de los volúmenes. Es como la distancia del volumen que se encuentra desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior, que es la posición del pistón. Cuando mayor relación hay, mayor compresión, hay mayor rendimiento. Por este lado, tenemos la relación estequiométrica, que es la cantidad de aire por cada molécula, o como se muestra acá, por cada gramo de gasolina. Es lo que se conoce como esta relación estequiométrica. Eso eran uno de los problemas que se veían antes con los motores de carburación, ya que, por ejemplo, si no se graduaban bien, había un exceso de aire
lo que pues hacía imposible la combustión. Por este lado tenemos ventajas y desventajas. Bueno, a la parte izquierda, a este lado, tenemos las ventajas. Con esos motores de combustión interna de gasolina, los de ciclo Otto, tenemos que su mantenimiento es mucho más económico. Es un motor más pequeño, es más liviano, por ende la relación entre peso y rendimiento es positiva. O sea, tenemos un excelente rendimiento y un peso pues considerable. Por eso se pueden hacer motores, como son livianos, pues los vehículos pues pueden ser más pequeños y se pueden generar diferentes diseños. Acá también se puede observar que permite aceleraciones rápidas. Acá pues estas imágenes lo tratan de ilustrar. Entonces, aceleraciones rápidas es algo, un punto muy positivo de estos motores, ya que pues se utilizan tanto en diferentes áreas. Esto también lleva a tener una eficiencia positiva, una eficiencia elevada, porque si se tienen unas revoluciones y aceleraciones rápidas, esto tiene una relación directamente proporcional a la eficiencia. Pero también tiene puntos negativos. Como se puede observar aquí, el consumo de combustible es mayor al de gasóleo y tiene efectos en cuanto a la contaminación más altos. Es un combustible que tiene alto índice de contaminación y pues en estos momentos en los que se encuentra el planeta y como está la situación, no es algo muy conveniente que ocurra. Tenemos que buscar diferentes herramientas, diferentes formas de hacer para que este combustible genere menos contaminaciones. Y pues como tampoco es un secreto, el combustible con el que contamos, pues no es el de mejor calidad. Entonces es una tarea difícil. Acá, el rendimiento es como el trabajo que se obtiene en base al calor que se le aplica. Puede ser también obtenido con diferencia de temperaturas y demás. Entonces, como se nombró anteriormente, cuando tenemos una compresión, una relación de compresión alta, hay un rendimiento superior. Otro concepto, sí, algo importante es el octanaje, que es el que el combustible tiene. Se recomienda que los octanajes estén cerca del 98 para que acepten una compresión mucho más alta, ya que si este octanaje fuera bajito, habrían compresiones inferiores o detonaciones anticipadas, lo cual no sería algo pues, positivo para el funcionamiento del motor. Acá encontramos una comparación entre el tipo de motor y la eficiencia que se obtiene. En el motor de gasolina de ciclo Otto tenemos una eficiencia entre el 20 y 30%, la cual es la más bajita. Constantemente están en estudios, por ejemplo, Nissan tuvo un estudio que decía que con el ciclo Otto los de gasolina se puede llegar a obtener un 70%, pero pues está en investigación porque es un poco complicado. El de gasóleo o ciclo diésel presenta una eficiencia o rendimiento entre el 30 y 45%. Y por último es que está el motor eléctrico, que así como ha tenido muchas críticas, muchas personas se niegan a aceptar este tipo de motores, como también está, pues, en cierto caso, el gobierno y muchas entidades que no apoyan, no incentivan como este tipo de tecnologías que se apliquen y que lleguen con más frecuencia al país, ya que eso sería pues bueno porque se puede mitigar un poco el impacto ambiental, pero pues no se hace. Presentan una eficiencia del 75% o más, o sea, esto es altísimo. Ahora, acá se encuentran unas fórmulas que son como las que se van a utilizar para el desarrollo del ejercicio. Ya mi compañero las explicará con más detenidamente y así encadenado en el mismo desarrollo del trabajo. Esa sería la exposición. Ahora les voy a presentar un video que tiene que ver con el tema y me pareció pues bastante relevante y es relativamente corto. Define el funcionamiento de un motor. Está en el ciclo que... El apartado que define el funcionamiento de un motor está en el ciclo que utiliza.
En los motores de los automóviles modernos, una abrumadora mayoría se rige por el ciclo Otto si son de gasolina o por el ciclo diésel si son de gasóleo, y en ambas ocasiones con funcionamiento de 4 tiempos. Esto no significa que no existan otras posibilidades, como por ejemplo el motor rotativo o ciclo Wankel, o algunas particularidades como el ciclo Atkinson. Todas ellas tendrán su particular tutorial, pero en este vamos a centrarnos en el motor de gasolina de ciclo Otto y 4 tiempos. Seguro que habéis oído hablar en más de una ocasión de las famosas fases de admisión, compresión, explosión y escape. Bien, dichas fases son las que definen el proceso que tiene lugar en el cilindro y que proporcionan a la postre el movimiento del motor. Para situarnos mejor, vamos a pensar en una comparación que nos permita comprender los movimientos producidos. Pensemos en esos antiguos trenes a vapor de las películas del oeste, en los que las ruedas se mueven por medio de una palanca que está haciendo un movimiento alternativo hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento similar es el que se produce entre el cilindro y el cigüeñal. En vez de hacia adelante y hacia atrás, el cilindro se mueve hacia arriba y hacia abajo, y por medio de la biela transforma el movimiento alternativo en movimiento circular, de tal modo que el cigüeñal termina girando. Para que este movimiento se produzca, debe haber una fuerza que lo impulse, y aquí es donde entra en acción el ciclo Otto. Definamos primero las partes que intervienen, que son las válvulas, la bujía, la cámara de combustión, el pistón, la biela y el cigüeñal. En la parte superior del cilindro hay varios agujeros, que serán tantos como válvulas por cilindro tiene el vehículo en cuestión. También esto lo estudiaremos más adelante. Ahora baste con decir que debe haber al menos 2 válvulas, una de admisión y otra de escape. Las válvulas son, por denominarlo de un modo sencillo, unos tapones que estarán abiertos o cerrados dependiendo del momento de trabajo en el que se encuentre el motor. Para que se abran y cierren las válvulas dependeremos del sistema de distribución que estudiaremos más adelante. La bujía es un elemento conectado al sistema eléctrico y que en un momento determinado es capaz de generar la chispa que hace explotar la mezcla. La cámara de combustión es la zona del cilindro en la que se producen las explosiones. Pistón, biela y cigüeñal son los elementos que ya estudiamos en el videotutorial ¿Qué tipos de motores tiene un coche? Veamos ahora las fases teóricas de un motor de ciclo Otto de 4 tiempos. Y decimos que son teóricas porque, como veremos más adelante, lo habitual es que estas fases no se produzcan de un modo lineal, sino que suelen quedar solapadas, de tal modo que antes de terminar una ya ha dado comienzo parte de la siguiente. 1. Fase de admisión. La válvula de admisión se encuentra abierta, la válvula de escape está cerrada y la fase de admisión se produce desde que el pistón está en la parte superior hasta que desciende hasta su punto inferior. Debido a que el pistón desciende, se produce un efecto succión que hace que la mezcla entre en la cámara de combustión. Fase de compresión. Cuando el pistón está en su punto más bajo, se cierra la válvula de admisión y queda cerrada igualmente la válvula de escape. Durante esta fase, el pistón asciende y la cámara de combustión, que antes tenía un volumen determinado, pasa a tener un volumen claramente inferior, comprimiendo así la mezcla. La relación entre el volumen máximo que había cuando el pistón estaba en el punto inferior y el volumen mínimo que se alcanza cuando el pistón está en el punto superior es lo que se denomina relación de compresión del motor. Fase de explosión. En el momento en que la mezcla está totalmente comprimida y las 2 válvulas cerradas, se produce una chispa en la bujía que hace que la mezcla se prenda y produzca una explosión que será la que empuje al pistón hacia abajo. Esta es la única fase de trabajo efectiva y será la que defina la potencia del motor. Fase de escape. Cuando el pistón ha vuelto a su punto inferior, se abre la válvula de escape para que, durante la fase de escape, el pistón ascienda y empuje el resultante de la explosión fuera del cilindro y permita que exista aire limpio para que comencemos de nuevo el ciclo con la fase de admisión. Bueno, ese fue el video de la presentación del ciclo Otto. Pues nada, para complementar eso, pues es importante conocer la importancia de este motor, o sea, que tenga tanto tiempo y aún así se siga utilizando, quiere decir que ha sido uno de los avances más importantes que se han tenido. Y nada, pues están investigaciones para mejorarlo y obtener diferentes propiedades que hasta ahora de pronto no se han descubierto, pero pues es un proceso. Gracias.
Buenas noches, mi nombre es Alejandro López y en compañía de mi compañero Michael López vamos a exponerles un ejercicio acerca del ciclo Otto. Bueno, el ejercicio dice: un ciclo Otto ideal con aire tomado de la atmósfera como fluido de trabajo tiene una relación de compresión de 8. Las temperaturas mínimas y máximas en el ciclo son de 310 y 1600 Kelvin. Nos piden determinar A, la adición de calor, B, la eficiencia térmica y C, la presión media efectiva y la cilindrada. Pues aquí en el ejercicio nos dan este esquema, donde podemos ver un diagrama presión-volumen y aquí el ciclo como tal plasmado dentro del diagrama. Los datos que nos da el ejercicio son la presión 1, que son 100 kilopascales, la cual la podemos observar aquí en el diagrama, la temperatura 1, 310 Kelvin, y la temperatura 3 o máxima, 1600 Kelvin. La podemos enlazar con la relación del volumen 1 y 2, debido a que entre el estado 1 y 2 hay un cambio de volumen. Entonces, de compresión solo se da cuando existe un cambio de volumen dentro del proceso. Esta relación de compresión es 8. Bueno, va a desarrollar el numeral A, la cual nos piden encontrar el calor transferido al aire durante el proceso de adición de calor. Notamos el calor transferido como Q sub H y lo hallamos con esta ecuación, que es el calor específico volumen constante, factor de la altura 3 a máxima menos la temperatura 2. Pero de estos datos que nos plantean aquí en la ecuación, nos falta la temperatura 2. Esta la encontramos con esta relación de temperaturas y volumen, la cual es que la temperatura 2 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 1 sobre el volumen 2 elevado a la K, que el K es la relación de calores específicos o exponente adiabático. Entonces esta relación de calores específicos la encontramos dividiendo el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen. Acá le puse el valor directamente para evitarnos un paso y también para mostrarles que el valor nos da así. Entonces, haber obtenido estos datos de una tabla, es la siguiente tabla, y teniendo en cuenta el valor de la temperatura 1 y la relación de compresión, que es el volumen 1 sobre el volumen 2, encontramos el valor de la temperatura 2, la cual es 712,19 Kelvin. Teniendo ya este valor de la temperatura 2, vamos a encontrar el calor transferido, el cual lo encontramos con la ecuación ya planteada anteriormente, dándonos un calor transferido de 637,45 kilojoules sobre kilogramo. En el numeral B nos piden hallar la eficiencia térmica. Esta eficiencia térmica la denotamos como el N sub T, Q sub L, sobre el calor transferido Q sub H. De estos datos nos falta encontrar el Q sub L, el cual lo encontramos con esta ecuación, que es el calor específico a volumen constante, factor de la temperatura 4 menos la temperatura 1. La temperatura 4 es la temperatura final del ciclo, y esta temperatura todavía no la hemos encontrado. Entonces, otra vez con esta ecuación que relaciona temperatura y volumen o relación de compresión, despejamos la temperatura 4. Pues este proceso es similar al que hicimos para encontrar la temperatura 2, ya que entre el proceso 1 y 2 existe el mismo fenómeno que en el 3 y 4, ya que hay cambios de volumen y de presión. Entonces se utiliza la misma ecuación. Entonces, después de haber encontrado la temperatura 4, que nos da 696,44 Kelvin, la reemplazamos en la ecuación de calor rechazado, encontrando que el calor rechazado son 277,46 kilojoules sobre kilogramo. Finalmente, reemplazamos este calor del rechazado en la ecuación de eficiencia térmica. La eficiencia térmica nos da un total de 0,565 o 56,5%.
Bueno, para el punto 3 tenemos que nos piden la presión y la cilindrada. La presión media efectiva la encontramos con esta ecuación, cilindrada. Bueno, el trabajo neto es el trabajo neto del ciclo, el cual lo encontramos con la resta del calor obtenido menos el calor de rechazo. Entonces, el valor del trabajo neto son 359,99 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, encontrar los volúmenes debemos seguir, la cual nos dice que el volumen 1 es igual a la constante ideal de los gases por la temperatura 1 sobre la presión 1, igual para el volumen 2, pues es la constante de los gases por la temperatura 2 sobre la presión 2. De la tabla ya mencionada anteriormente, y aquí la podemos ver en este cuadro. Bueno, después de haber encontrado los valores del volumen 1 y 2, damos seguida a encontrar la presión 2, la cual la encontramos con la ecuación que relaciona las presiones y los volúmenes. La presión 2 nos da un valor de 1837,92 kilopascales y el volumen 2 nos da un valor de 112 metros cúbicos sobre kilogramos. Finalmente, la presión media de entrada la presión media efectiva nos da un total de 462,89 kilopascales y la cilindrada un valor de 0,7785 metros cúbicos sobre kilogramo. Esta cilindrada solo la obtenemos restando el volumen 1 del volumen 2. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo Garibello y mi grupo y yo pues escogimos el tema de velocidad o el artículo de velocidad angular instantánea y torque en un motor monocilíndrico Otto. Un análisis teórico y experimental. El objetivo. Bueno, el objetivo o el fin del artículo es un análisis teórico, tanto teórico como experimental, de la velocidad angular instantánea y del par producido, que es el torque, por un motor monocilíndrico Otto. Este análisis lo que permite es caracterizar cómo funciona el motor a lo largo de un ciclo y comprender qué parámetros geométricos y térmicos pueden influir en el par instantáneo, lo cual conduce a una influencia en la velocidad instantánea y pues que en consecuencia
el rendimiento y la eficiencia del motor. Metodología. Entonces, la metodología presentada pues en este artículo es la siguiente. Primero, pruebas computacionales. Para poder hacer estas pruebas computacionales, se debieron realizar pues el siguiente proceso, que es la construcción de una simulación que está basada en la fórmula que se va a presentar a continuación. Tercero sería la experimentación en un banco de pruebas que pues en este caso pues se realizó en un motor Honda GX160 y por último pues los resultados. Fórmulas. Entonces, nos dice que la ecuación 1 o la fórmula 1 representa el deslizamiento del mecanismo manivela presentado en la figura 1, como podemos ver aquí la figura 1, que es este sistema, pues el sistema que está presentado en la figura 1, es la variación de presión dentro, o convierte la variación de presión dentro de un cilindro en un par en el cigüeñal. Esta es una simulación lineal y se realiza a lo largo de la variación del ángulo del cigüeñal. Entonces, tenemos que la fórmula 1 pues está compuesta por F, que es una fuerza, por R, que es una distancia presentada en la figura 1, por el seno de WT, que es un movimiento o el movimiento armónico simple, por 1 más R, que es una distancia sobre L, que es otra distancia por el coseno del movimiento armónico simple. Entonces dice que la F se divide en, o la fuerza se divide en F de presión y F de inercia. Entonces dice que F es igual a F de presión más F de inercia. Y F de presión es igual a PCYL, que es presión del cilindro, más PATM, que es presión atmosférica, por B al cuadrado, que es el diámetro del cilindro, por pi sobre 4. Nos dice que para poder calcular la fuerza de inercia es necesario escribir la aceleración en el pistón usando la ecuación número 5 que tenemos abajo, que nos dice que entonces menos R, que es la distancia por la aceleración angular por el seno del movimiento armónico simple, más la distancia R sobre 2 por la distancia L por el seno de 2 por el movimiento armónico simple. Y la ecuación que le continúa es la misma, pero con coseno. Resultados. Esta simulación pues se realizó utilizando los parámetros que ya se había mencionado del motor, que es el Honda GX160, para poder hacer una comparación justa entre los resultados simulados como los resultados experimentales, ya que pues fue el motor utilizado para el banco de pruebas. Entonces nos dice que los siguientes gráficos que pues voy a presentar a continuación nos muestran la variación tanto en el par como en la velocidad del motor en los 720 grados del cigüeñal, que dura un ciclo de 4 tiempos. Entonces, como podemos ver la figura 2, esta figura 2 nos muestra los resultados que se obtuvieron para una simulación en la que el motor se encontraba a una baja velocidad de 700 revoluciones por minuto. Este gráfico, pues en el gráfico se puede evidenciar o muestra la influencia del tiempo de compresión, combustión y pues su posterior expansión. Debido pues a la baja rotación que tenía, no se alcanza a notar en las gráficas la influencia de la inercia de los componentes internos como lo es el pistón. Nos dice que la línea naranja es la velocidad instantánea y la línea azul es el par instantáneo a 700 revoluciones por minuto. La figura 3 o en la ilustración 3 nos muestra la aceleración del pistón. El naranja representa, o la línea naranja representa la simulación realizada a 3.500 revoluciones por minuto y la línea azul muestra la simulación realizada a 700 revoluciones por minuto. Figura 4 o en la ilustración 4, pues se nos muestra la comparación tanto entre la aceleración del pistón y el par instantáneo. La línea naranja representa la aceleración del pistón y la azul el par instantáneo realizado a 3.500 RPM. Los momentos en los que se produce un aumento de aceleración se pueden ver o están enmarcados entre las líneas rojas que se encuentran en la gráfica. Tanto para la figura 5 como para la figura 6, se simuló un aumento de la masa del pistón. Y pues como era de esperar,
esto tuvo un impacto significativo en las fuerzas de inercia que interfieren con el par instantáneo. Estas fuerzas de inercia pues, son del pistón. Entonces nos dice que tanto en la figura 5 como en la figura 6, la línea naranja representa la velocidad instantánea y la línea azul representa el par instantáneo. Para la figura 7, que es los resultados experimentales, nos dice que o sea, que en la figura 7, entre los ángulos 0 y 180, hay una pérdida de torque, pues que no está presente durante las 700 RPM de la simulación presente en la figura 2. Esto se debe, pues, o esta pérdida de torque no está asociada con fuerzas de inercia, por lo que las pruebas fueron realizadas pues a baja velocidad, pero pues pero pues se pueden evidenciar pérdidas de succión durante la carrera de admisión. Este resultado experimental nos sirve para poder validar los resultados de las pruebas realizadas en laboratorio y pues las pruebas realizadas en un banco de pruebas, las que fueron simuladas con las de banco de pruebas. Y pues ayuda a mirar otras irregularidades que pues no son posibles de ver en una simulación lineal, como lo puede ser la obstrucción durante una admisión y etcétera, etcétera. Entonces nos dice que en la figura 7 la línea naranja es la velocidad instantánea y el azul es el par instantáneo. Ah, las conclusiones pues a las que llegaron los científicos que realizaron este artículo fueron las siguientes. Primero, pues dicen que este trabajo se realizó como parte de un estudio que tiene como objetivo hibridar los motores de combustión interna con un electromecánico transductor para poder hacerlos más eficientes y asimismo reducir las vibraciones causadas por cambios de velocidad y par durante todo el ciclo de combustión. Segunda conclusión a la que llegaron. Dicen que la necesidad de investigación en este momento para la construcción de componentes internos con el fin de reducir la masa, pues es eminente. Y en consecuencia, pues las fuerzas de inercia. Dice que pues es algo similar, lo que ellos buscan es un trabajo similar a lo que está haciendo en este momento Porsche y Mail, que son unas marcas de automóvil, de fábricas de automóviles que lo que hacen es implementar la fabricación aditiva para obtener pistones más ligeros. Aquí a la parte izquierda podemos observar, pues esta foto es del proceso de fabricación aditiva que genera, pues, o que está fabricando Porsche en su compañía, junto a Medio. Y por último, eh, tenemos que, pues, dicen ellos que también debe considerarse otros frentes de estudio, como lo pueden ser el desarrollo de compuertas capaces de absorber la variación instantánea del par y velocidad, o como lo son los compensadores que pues están presentando ahorita en los motores diésel, pero pues quieren hacer algo parecido como un compensador capaz de ayudar al motor de combustión, tanto en la admisión, en la carrera de compresión y demás, donde las variaciones son demasiado acentuadas. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas, muy buenas noches. Mi nombre es Juan David Forero y esta es la actividad que nosotros les presentamos. Es un crucigrama, consiste en llenar cada recuadro de estos en blanco y lo que intentamos hacer es que con unas preguntas que se encuentran en la parte de abajo, cada palabra clave que es coincidencial y que comparten algunas letras, bien pueden ser horizontales, donde encontramos cuatro y verticalmente donde encontramos seis, logremos encontrar cada una de estas palabras que son, que son claves y que las escuchamos y las vimos en en toda nuestra presentación. Gracias.